Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestra clase del 10 de abril del 2024, nuestra clase de guerra espiritual. Quiero hoy hacer una introducción acerca de alguna pregunta que me hicieron del por qué si estamos hablando de guerra espiritual, estamos tocando el tema del éxodo. Necesito hacer claridad en cada uno de ustedes por qué razón. Si estamos auscultando lo más profundo de la guerra espiritual, ¿por qué estamos en este punto de la Biblia? ¿Por qué no estamos entonces todo el tiempo estudiando Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, acerca de las piezas de la armadura? Y bueno, yo les explicaba que estando en el ejército, antes de ponerme un uniforme y que me dieran un fusil y que saliera al monte, a patrulla, primero tuve que saber quién era el enemigo, cuáles eran las estrategias del enemigo, cómo operaba el enemigo, cuáles eran los recursos del enemigo y también conocer los míos. Y una vez, de hecho en eso estuvimos mucho tiempo, y una vez ya tenía ese conocimiento, tuve la capacidad de salir juntamente con mi compañía a, a hacer guerra. De tal manera que no podemos hablar de guerra espiritual y de una vez llegar y uniformar a las personas y darles un arma y decirles vayan y peleen. Bueno, ya lo estaremos viendo en la tarde y noche de hoy y espero que en cada uno de ustedes haya una absoluta claridad. Yo creo que de pronto alguna vez alguien le preguntará a un familiar, un amigo o un cristiano de otra iglesia y usted podrá decirle, esto es lo que pasa en la guerra espiritual. Así es que se lleva a cabo la guerra espiritual. Vamos pues a orar y que, como siempre, Dios haga. Amado Dios, gracias Señor por la oportunidad que nos das hoy de presentarnos delante de ti, esta vez como lo hacían tus discípulos, sentados a tus pies, para recibir de ti instrucción, dirección y todo lo que tú podías transmitir. Tú les hablabas a ellos acerca del reino de los cielos y ellos, después que tú te fuiste, tuvieron la capacidad de impartirlo a otros. Eso es lo que se llama hacer discípulos. Hoy permíteme, Señor, a través de la clase, poder enseñar a los discípulos que hoy están allí del otro lado, porque no transmitimos información. Lo que estamos llevando es vida de Dios, la voluntad de Dios. Padre del cielo, gracias por darnos las herramientas, los instrumentos y todos los materiales que necesitamos, no solo para la logística, sino también para que cada uno sea redarguido acerca de este tema que estamos viendo. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén. Bien, mis hermanos, eh, vamos a retomar algo del tema y, y bueno, hoy quiero comenzar específicamente, esta imagen la vamos a ver, con una porción desde nuestra portada de Isaías en el capítulo 43, verso 18. Atentos a esto. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Guarde, hermano, en su corazón esta porción. Y estábamos la semana anterior hablando de lo que hablamos de tres tiempos que implicaban tres lugares, el antes, el ahora y el después. Para Israel, 400 años de esclavitud fue su antes. Estar pasando el desierto, a partir del libro del Éxodo,
era su presente. Y la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de llevarlos a la tierra prometida era su futuro. Y estaba representado aquí en Egipto, en el Sinaí y en Canaán. Esto es repaso, esto lo vimos la semana anterior. Y entonces, hoy quiero, a partir de aquí, hablarles de específicamente de el por qué el Éxodo. Amados, el Éxodo es un libro de redención. Dios hizo una promesa a la raza humana, allá en Génesis capítulo 3, verso 15. Una vez el hombre cae, inmediatamente Dios, allí en el paraíso, presenta su plan de redención. No solamente para Adán y Eva, con quienes estaba hablando, sino para todas las personas en todas las generaciones, anunciando la victoria de la simiente de la mujer, de alguien nacido de una mujer, sobre Satanás y sobre la simiente de Satanás, los que vendrían de Satanás. Y para nosotros, ese plan de redención se cumple en Jesús y es nuestra realidad. Pero como este Antiguo Testamento, este Pentecostés, este libro que se nos presenta, este Pentateuco, perdón, que se nos presenta, es la sombra de lo que nosotros vivimos, de lo que la humanidad vivió a partir del nacimiento de Jesús. Y entonces, para nosotros es el plan de redención, para nosotros es el cumplimiento de Génesis 3. Para el Éxodo, el Israel del Éxodo, es el cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se lo hizo a Abraham cuando todavía no tenía hijos, prometiéndole que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas en el firmamento o las arenas en el mar. Y ya le cumplió el que sus generaciones serían muy numerosas. Pero recordemos la palabra de Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15. Aquí está subrayado en rojo, cuando dice: Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y será oprimida 400 años. Bueno, y allí le promete que después de estar allí 400 años, los sacará, los traerá nuevamente, los devolverá a la tierra prometida. Y allí está el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham. Se cumplieron los 400 años, 430 años. Y entonces, al igual que en Gálatas, capítulo 4, cuando dice, para nosotros, los redimidos, llegado el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, cumpliendo la promesa de Génesis 3, a fin de redimir. Cuando hablamos de redención, ¿lo recuerdan? Cuando hablamos de redención, dimos la definición exacta. Y una de las acepciones era darle libertad a través de un pago a alguien que estaba esclavo. Para Israel, ahora Dios, en este Éxodo, que es un libro de redención, les envía un redentor, un libertador, un salvador, a Moisés, que es tipo profético de Cristo. Y entonces, para nosotros, Dios nos envió un redentor para pagar un precio y hacernos libres. De tal manera que el Éxodo lo que nos está mostrando es una sombra de lo que vendríamos a hacer nosotros. El Éxodo nos estaría mostrando realmente qué era lo que finalmente iba a pasar. Y entonces, Dios cumple su promesa a través de enviarles a Moisés. Les envía un redentor. Dios cumplió su palabra. Envió a Moisés. Y Moisés hizo su parte. Moisés, quien fue preparado 40 años
en el palacio del faraón y otros 40 en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, ahora con 80 años se presenta nuevamente en Egipto delante de Faraón a cumplir su plan. Y la palabra que le da a Faraón es: vengo a libertar mi pueblo. Dios me ha enviado para decirte que nos dejes partir de acá. Ya no más esclavitud. Eso fue lo que Moisés hizo. Su misión no era más. Dios se encargaría, a través de todos los milagros que están narrados hasta el Éxodo en el capítulo 11, todo lo que Dios hizo gracias a que Moisés había hecho su parte. Bueno, si Dios hizo su parte, Moisés, el redentor de ellos, hizo su parte, ¿qué seguía? Que ahora Israel también hiciera su parte. Ellos tenían que pagar un precio. Miren, amados, no es fácil. Créanme, no es fácil estar 400 años de servidumbre, de esclavitud, de opresión, y que de la noche a la mañana alguien venga y les diga: es tiempo de salir. Bueno, tenía que hacerlo alguien que definitivamente no había vivido el tipo de vida de ellos. Moisés nunca fue esclavo, entonces no tenía mentalidad de esclavo. Moisés, no obstante, era un hebreo, no había tenido que vivir toda la opresión tan terrible de tener que hacer lo que hicieron ellos. No aguantó hambres, maltratos, humillaciones, escarnio. No, no, no. Al contrario, los primeros 40 años de su vida vivió como un príncipe. Los otros 40 años de su vida vivió como un fugitivo lejos de Egipto. Y ahora ha llegado el momento de confrontar su realidad. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Amados, escuchen esto. Era transmitir lo que había en la mente del Redentor, una mente libre, un hombre libre, alguien que había sido un príncipe, transmitirle a 2 millones de habitantes que estaban allá. Recuerden que no todos eran israelitas, pero finalmente era el pueblo que tenía que sacar. Tenía que transmitirles una mentalidad de hombres y mujeres libres. Miren, ustedes dirán: venga, ¿y por qué Dios no escogió a Aarón? Porque Aarón tenía una mentalidad de esclavo, de siervo. Por eso, cuando han salido del desierto y se han internado muy cerca ya de Canaán, todavía pensaban como esclavos. Cuando apenas salieron, querían volver. Su mente de esclavos no había cambiado, no había sido transformada. Y entonces, ¿qué usa Dios para transformar sus mentes? Primero, las circunstancias. Escuchen, amados, el llevarlos por un desierto hace parte del trato de Dios para una mente esclavizada, para que vean el poder de Dios, los milagros de Dios y sobre todo la ley de Dios. Ustedes ven que en Éxodo 12 es la Pascua y ellos salen. Y 4 capítulos más adelante ya les está dando la ley. Y entonces, Israel tiene que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? La obediencia. ¿A qué? A la ley de Moisés. Aquí leímos la semana anterior cómo es que Dios allá en Números 26 se dirige a ellos, primero mostrándoles la imagen de lo que había en sus corazones. Les dice: ya no serán más idólatras, ya no seguirán adorando a los dioses egipcios, ya no seguirán sirviendo a los amos egipcios, ya no seguirán esclavizados a los egipcios. Ahora servirán solo a Jehová, el Dios de Israel. Ahora tienen la libertad para decidir lo que quieran hacer. Ahora deberán escuchar, atender y obedecer los
estatutos, mandamientos y preceptos escritos en la ley. La ley lo que hacía era mostrar el corazón de Dios. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Esto es lo que yo quiero que ustedes vivan. Y para eso, ellos iban a tener que pagar un precio: la obediencia. Llevémoslo entonces a nuestra realidad actual. Éramos esclavos. Dios cumple su promesa, nos envía un redentor. El redentor hace su parte, entrega su vida en la cruz. Su sangre nos limpia de pecado. Su sangre lava nuestras conciencias. Ahora, Él ya cumple su parte y se va. Y sabemos dónde está. Y ahora nos corresponde a nosotros pagar un precio. Pero, al igual que los israelitas, muchos tenemos todavía mente de esclavos, mente de siervos. Es decir, ya no es la esclavitud servil de Egipto, sino los patrones, los hábitos, las maneras del mundo en que vivíamos antes de Cristo, las que nos gobiernan. Y lo que dice el Señor es: tienen que cambiar su manera de pensar. Aquí está la Biblia, aquí está mi voluntad. Así como la expresó en tiempos de Moisés a través de la ley, hoy nos la expresa a nosotros a través de cada capítulo, cada versículo, cada libro de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya somos libres. Juan capítulo 8. Somos verdaderamente libres. Tenemos la capacidad de decidir: ¿obedecemos o no obedecemos? ¿Guardamos su palabra? Y aquí viene un factor muy, muy importante, amados. Un factor en el que yo tengo que hacer mucho énfasis. Y el factor es: ¿conocemos la voluntad de Dios? El propósito de Dios es cumplir la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. El propósito del Redentor es liberarnos de la esclavitud a través de su acto de redención. Y ahora, nosotros, que fuimos hechos libres, que somos redimidos y hechos hijos, ahora tenemos que conocer la palabra, reconocer a Jesús y obedecer. Entonces, lo que me muestra el Éxodo, con toda esta enseñanza que hemos tenido, solo me está mostrando la realidad mía y suya, mi hermano. Esta es la realidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto entonces con la guerra espiritual? Se preguntarán ustedes. Bueno, aquí es donde entramos a hablar de nuestra realidad. Faraón tenía esclavizados a estos 2 millones de habitantes de Israel. Faraón y sus ancestros, su padre, su abuelo, su bisabuelo, tuvieron dominio sobre la mente y las vidas de estas personas. Ahora han salido de Egipto y en ese momento comienzan las estrategias de Faraón. ¿Para qué? Para que los que ahora son libres nunca vayan a pensar como hombres libres. Sí, ahora se congregan en iglesias. Sí, ahora cantan canciones cristianas. Ahora son líderes y diáconos en sus iglesias. Pero sus mentes han sido liberadas, así como sus cuerpos. ¿De verdad tienen la capacidad de decidir no volver a pecar? ¿Qué es entonces la guerra espiritual? Es aquella que se lleva a cabo saliendo de Egipto, allá en el desierto, en donde las circunstancias son apremiantes, en donde las circunstancias nos son contrarias. Y entonces, allí enfila Satanás
sus estrategias. Recuerden la palabra de Efesios 6:10, sus métodos, que significa estrategias, argucias, trampas, mentiras. Y entonces empieza a trabajar en nuestras conciencias. Y si usted estuvo este domingo en la predicación, seguramente va a identificar muy claro a qué me refiero con esto. Porque su trabajo, el trabajo del diablo, es en nuestras mentes. Las batallas se libran allí, en nuestras conciencias. Hablamos harto acerca de esto y seguiremos hablando de la conciencia. Pues bien, entonces, ¿qué hace el diablo? Enfila su arma principal, la mentira. Porque cuando habla mentiras, de lo suyo habla. Él es el padre de las mentiras. Él es el amo de los mentirosos. La verdad es su enemigo. Y la verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Él hace dudar de la bondad de Dios. ¿Cómo lo hace dudar? Recuerden, atravesamos nuestro desierto. El pueblo de Israel tuvo sed y no había agua. ¿Y qué hizo? ¿Fue en oración a Dios a pedirle agua? No, inmediatamente se levantaron contra Moisés a decirle, ¿el Dios que nos sacó de Egipto nos trajo aquí para matarnos de sed? Es decir, pone en duda, pone en tela de juicio lo que Dios dice. Bueno, todo lo que leímos la semana anterior en el Éxodo y en el libro de Números muestra cómo las circunstancias de un desierto nos hacen no solamente dudar acerca de que si lo que Dios dijo es cierto o no, también nos hacen añorar la vida que antes vivíamos. Nos hacen querer regresar allí. Lo veíamos claramente en el Éxodo, en el capítulo 14, en el 18. ¿No sería mejor volver? Bueno, allí está Satanás. Recuerde, ya salimos de sus dominios, ya no somos sus esclavos. Pero así nuestros pies estén lejos de nuestro Egipto, ¿en dónde están nuestras mentes? Hasta aquí vimos la semana anterior, ¿lo recuerdan? En que Él ciega las mentes de los incrédulos. ¿Ya lo recuerdan? Yo les decía que allí en 2 Corintios 4:4 lo que dice la palabra es, ciega la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad. Y yo voy a empezar con este punto cuando se nos acabó el tiempo la semana anterior. Y quiero tocar esto. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? Ya sabemos que el Éxodo es la sombra de lo que hoy vivimos. ¿A cuántas personas de su familia, a cuántas personas de su círculo social, laboral, de estudio, le ha predicado usted? E inmediatamente ponen una barrera. Inmediatamente comienzan con una cantidad de dudas, preguntas, debate. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, al tiempo que nosotros soltamos la palabra, Satanás está cerrándoles la mente para que no les resplandezca la verdad de Cristo. ¿Y qué argumento utiliza para esto? El punto anterior, el que cuando nosotros como cristianos tenemos un mal testimonio, no es solamente que hicimos algo malo y caímos. No, no, no. Es que Satanás lo usa para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos, a todos aquellos que estamos llamados a predicarles, siempre saquen a luz nuestras malas actitudes. Orgullo, mentira, quizá inmoralidad.
quizá malas palabras. Entonces, cuando predicamos, y recuerde que predicar no es dar un sermón, predicar es presentar a Cristo, predicar es decir, la solución para su vida y sus problemas es Cristo, sin tener que poner un fundamento teológico, sino de testimonio, e inmediatamente salen a la luz estas circunstancias. Allí está. Y entonces Satanás les trae a la memoria nuestras malas actitudes y con esto cierra sus mentes para que reciban el mensaje de salvación. Amados, eso es guerra espiritual. Quiero que lo sepan. Esa es una forma y sobre todo una forma que le ha dado muy buenos resultados a Satanás. Mientras eso pasa, ¿qué hacemos nosotros? Mientras Satanás está cegando la mente de los incrédulos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en esta guerra? Bueno, he aquí que es en donde nosotros, si discernimos la realidad espiritual de lo que está pasando en ese momento, entonces entramos en oración, en intercesión. En ese momento sacamos los argumentos bíblicos que nos provee la palabra para hacerles ver que efectivamente, sí, tienen razón, tuvimos malas acciones, tuvimos malas circunstancias, pero hay algo que está por encima. Y es allí donde presentamos el amor redentor de Cristo, que perdona. Son muchas las circunstancias que debemos esgrimir. Bueno, aquí hay 11 estrategias más de Satanás para impedirnos, mientras estamos en ese desierto, habiendo salido de nuestro Egipto, para impedirnos llegar a nuestro destino, a nuestro futuro glorioso, que es el cumplimiento de la promesa del Señor acerca de la eternidad futura y una vida eterna con Cristo. Él sugiere algunos caminos que no implican sufrimiento. Es decir, si nosotros le decimos a la gente lo que implica el cristianismo, créame, hermanos, inmediatamente Satanás le va a decir, no, eso es muy duro, eso más bien cojan por aquí. Sobre todo, el siguiente punto, él limita funciones religiosas. Miren, amados, a Satanás le encanta la religión, porque con la religión logra engañar las conciencias de las personas. Porque los religiosos creen que por cumplir sus ceremonias y sus ritos están ya en paz con Dios. Ya han cumplido todo lo que Dios exige. Y si hay algo más alejado de eso, lo vemos en la palabra. Porque ¿habría alguien más religioso que los escribas y los fariseos? Y sin embargo, Jesús les pudo decir hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera están llenos de adornos, de trajes ceremoniales, pero su corazón realmente está muy lejos de Dios. Y entonces, Satanás imita las funciones religiosas. Él propicia la religiosidad aún en el cristianismo. Eh, Recuerdan que yo les hablaba, cuando hablábamos de los mensajes a las 7 iglesias, allá en Éfeso, cuando yo les hablaba de los Nicolaitas, cuando allá en las religiones pone los escalafones. Y si hay escalafón en la iglesia, quiere decir que hay hombres dentro de la iglesia más importantes que otros. Y entonces los hombres terminan honrando a otros hombres, que es lo que vemos, por ejemplo, en la religión católica, en donde sacerdotes y laicos se arrodillan a besar el anillo del Papa, o lo que llaman el sumo pontífice. De hecho, una figura bíblica que solamente se adapta a Dios. Punto 9. Satanás hace mal uso de las escrituras. Y aquí hay una porción.
si están tomando nota, como esto queda grabado, ustedes pueden ir a cada una de estas porciones bíblicas para que miren de qué manera es que Satanás ejecuta estas acciones. Aquí está Mateo 4:6. ¿Usted recuerda de qué habla Mateo 4:6? Habla de la tentación de Cristo. Él tienta a Cristo diciéndole, escrito está. Es decir, si eres de verdad el Hijo de Dios, lánzate desde este punto, porque escrito está que entonces Dios enviará a sus ángeles para no dejarte caer. Es decir, el uso de escritura bíblica para distorsionar el propósito de Dios. Y créanme, no se imaginan ustedes cuántas mentiras han salido formando doctrinas partiendo de la escritura. ¿Ah? Él imita las señales y maravillas. Ah, él es un plagiador, el padre del plagio. Él todo lo copia, él todo lo imita, y de eso sí que hemos hablado. Él ofrece alternativas ocultas, exóticas. Oh, miren, amados, si hablamos de la generación actual, qué cosa tan terrible. Las alternativas, toda alternativa. Recuerde que una alternativa es un camino alterno para llegar a una meta. Y entonces nosotros conocemos el camino que lleva al Señor. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero ustedes saben que muchas personas creen llegar a Dios por otros caminos. No solamente por caminos religiosos, sino a través de la hechicería, la brujería, el ocultismo. Amados, si hay algo realmente peligroso y difícil, es esto. Yo tengo la imagen solamente, la imagen de 4 lugares del mundo. Uno es el África subsahariana, la que queda del Sahara hacia abajo. El África pobre, el África miserable, el África esclavizado, el África terrible. Pero también tengo en mi mente 3 países de América. Uno es Haití, otro es Cuba y otro es Venezuela. En estos 3 países, en Haití, el vudú era casi que la religión oficial. Ustedes saben qué es eso, es una exaltación a todo lo satánico, a todo lo oculto. En Cuba, la santería era lo que movía toda decisión que se tomaba, política y socialmente, y hasta culturalmente. La santería, recuerden los cantantes famosos, Celia Cruz era una sacerdotisa de la santería. Muchos de los artistas cubanos practicaban la santería. Y no lo hacían como un caso aislado. Era un caso generalizado de la cultura y la sociedad cubana. Venezuela. Entre nosotros hay muchos venezolanos. Y ellos mismos me contaban de cómo desde las grandes ciudades hasta los pueblos, hasta las poblaciones pequeñas, rendían culto a María Lionza, el Negro Felipe, el doctor José Gregorio Hernández, y me decían algunos nombres y resulta que esos 3 países, Venezuela, Cuba, Haití y ese continente africano, caracterizado por el ocultismo, la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos, el consultar a los astros, esos países viven realidades sociales, no tengo que decirlo, casi que me estaría internando en un terreno político, pero la verdad es que fueron llevados otra vez a esclavitud. Esos países viven circunstancias de hambre, de miseria,
de opresión. ¿Y cómo lo hicieron? Viviendo esta clase de caminos. Porque créanme, los que consultan al doctor José Gregorio Hernández se consideran católicos y van a la iglesia católica y comulgan y participan activamente y están convencidos que lo uno y lo otro es lo mismo. Esos caminos, esas alternativas que ofrece Satanás solamente llevan a esto. Así es que, mis amados, ese es Satanás y su propósito, ya lo vimos, mantener esclavizado a los que salieron de Egipto y a los que no han salido, no dejarlos salir. El siguiente punto en el que son muchos más, ¿no? Esto es un resumen. Él ataca la fe. Ay, amados. Dice la palabra, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 dice que hay que creer que Dios existe para poder caminar en su verdad. Pues bien, lo que hace Satanás es, una vez la persona tiene fe, es tratar de debilitar la fe valiéndose del desierto que cada uno vive. Es que, hermanos, este pueblo, cuando se cansaron del maná, y siempre estaré haciendo alusión a la iglesia y a Israel, a nuestra actualidad y al éxodo. Cuando Dios les da una comida que desciende del cielo, algo que ellos no tienen que sembrar, ni cosechar, ni cocinar, porque eso le llegaba prácticamente para comer. Y sin embargo, le dijeron a Moisés, estamos cansados de esta comida del cielo. Queremos comer carne, queremos comer pescado, queremos comer como comíamos en Egipto. ¿Qué pasó con el Dios que los sacó de Egipto, que atravesó el Mar Rojo, que los estaba alimentando, que los cuidaba en el día y la noche? Su fe se debilitó y empezaron a pensar otra vez como esclavos. Bueno, nunca habían dejado de pensar como esclavos. Y para los que se mantienen firmes en la fe, entonces trae la persecución. Mis hermanos, déjenme primero hablarles de una verdad. No tenemos ni idea lo que es persecución. Los que vivimos en las ciudades o en los países donde, gracias a Dios, somos libres acerca de nuestra fe. Recuerden que es uno de los derechos constitucionales, ¿no? Nuestra libertad de fe. Pero hay lugares en donde la gente paga con su vida por creer en Jesucristo, por tener una Biblia. Aquí en nuestro medio, en los tiempos de la guerrilla, por allá en los años 50 y 60, en la época de la violencia, en las poblaciones, en las veredas, en los corregimientos, no se imaginan cuántos evangélicos murieron a causa de la fe, a causa de no vender sus principios bíblicos. Así es que en donde Satanás tenga que meter persecución, opresión, utilizará los medios oficiales. Lo hizo en tiempos del Imperio Romano, lo hizo valiéndose de la religión oficial en nuestro país, valiéndose de los gobiernos, pero de cualquier manera lo hará. 14. Él trae enfermedad. Esta porción que está mencionada aquí es la de Job 1:11, cuando Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, pues eso no es gratuito, tú le has bendecido en todo. Y entonces primero le dice, quítale todas las riquezas y verás cómo te maldice.
Y Dios le permite a Satanás que le quite las riquezas y la familia y hasta la honra. Y sin embargo, Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Y entonces, nuevamente Dios confronta al diablo y le dice, ¿te das cuenta que ni en medio de esta situación mi siervo Job denigró de mí? Y él dice, piel por piel, mientras esté sano y no le duela nada. Y entonces Dios le permite que, sin quitarle la vida, le quite la salud. Y ese es el desarrollo del libro de Job. Así es que él, Satanás, tratando de hacer lo que quiso hacer con Job, que no logró, que nosotros perdamos nuestra fe y nos vayamos en contra de Dios a causa de enfermedades, dolencias o lo que vivimos nosotros en nuestro día a día. Hay días que amanecemos con algún quebranto de salud. Entendamos que aún es parte del caminar por este desierto que caminamos. Así es que nuestra fe se fortalezca. El punto 15. Recuerden, insisto, este es el propósito del diablo para atacar nuestro camino hacia la promesa. Él causa disensión sobre la doctrina y provoca divisiones. De esto sí ni hablar, hermanos. ¿Por qué las denominaciones? Porque a veces oímos predicaciones que no tienen nada que ver con lo que hemos aprendido en Ixam. ¿Cuántos de ustedes me han buscado a decir, oí a un predicador muy conocido diciendo esto, esto o aquello, y usted dice esto y esto? Disensión sobre la doctrina, distorsión sobre la doctrina, engaño sobre la doctrina para que haya divisiones. 16. Él tienta a los santos con engaños sexuales. Miren, hermanos, la inmoralidad sexual, esto no existe desde el siglo XX con el libertinaje que hay. No, hermanos, no. Todos los tiempos, desde los tiempos bíblicos, la inmoralidad sexual ha existido. De hecho, en los tiempos de la reina Jezabel, en tiempos de Acab, rey de Israel, uno de los patrones que llevó a Israel a terminar como terminó, a ser llevados cautivos y desaparecidos, fue la inmoralidad sexual. ¿Cómo es que le pasó esto al pueblo de Dios? Pues, amados, la tentación es a los santos, la tentación es a la iglesia, la tentación es a usted, mi hermana, la tentación es a mí, la tentación es a los redimidos, a los que vestimos vestiduras blancas, a los que no tenemos un pasado lleno de pecado, a los que hemos sido hechos libres. Allí estará poniendo la tentación. ¿Cuántas familias cristianas, cuántos matrimonios cristianos, cuántas iglesias cristianas han sufrido a causa del pecado sexual? Allí estará Satanás. Y recuerde lo que dice Santiago en el capítulo 1. Dios ni puede ser tentado por nadie, ni él tienta a nadie. Todo esto es asunto de Satanás. Él se aprovecha de la ira no resuelta. Ay, hermanos, de esta porción quiero que hablemos en la próxima semana, porque esto generalmente los casos de ira, de rabia extrema, no lo asumimos como pecado. Recuerden lo que dice la palabra, airaos, mas no pequéis. Entonces, en esto tengo que hacerles una explicación. Así es que lo dejo en un paréntesis. De hecho, en la siguiente diapositiva hablo de esto. Quiero hablarles del punto 18. Él promueve el orgullo. ¿Quién, sino Satanás, es especialista en el orgullo? ¿Por qué, siendo un ángel,
teniendo un lugar en los cielos, teniendo una relación con Dios, terminó como Satanás, como el diablo, como el adversario, como el enemigo, por el orgullo. El orgullo es un pecado tan peligroso porque el que está en inmoralidad sexual, o el que miente o el que roba, es consciente que lo que está haciendo es malo. Pero el orgulloso no se da cuenta de sus actitudes, no se da cuenta de sus palabras, de sus decisiones. De tal manera que si él puede poner un pecado camuflado en la mente de alguien, oh Dios. Y doy fe de esto, porque si algo, tristemente, no voy a decir que caracteriza al liderazgo cristiano de nuestras ciudades, pero sí, en una gran medida, es que los líderes cristianos de nuestro tiempo, sobre todo aquellos que se han autoproclamado pastores, profetas, apóstoles, maestros, estos títulos les han dado cierta dignidad que como humanos les ha producido orgullo. Y entonces, este es un punto en el que vamos a tener que trabajar mucho, porque este es un arma estratégica y oculta de Satanás, en lo que tenemos nosotros que estar continuamente cavilando, estar pendientes, porque es bien peligroso. ¿Qué es todo esto de lo que he hablado? Estas son los métodos, las estrategias de un Satanás atacando a los cristianos porque ya no estamos en Egipto, en donde él mandaba, en donde él nos gobernaba. Por todos los medios tratará de regresarnos, de volver a traernos a su lugar. Pero usted y yo, mi hermano, estamos siendo conscientes que la guerra espiritual consiste justamente en atacar esta clase de estrategias del enemigo. Tendremos que poner un espejo, tendremos que repasar sobre cada una de estas circunstancias, tendremos que retomar nuestro papel, pero sobre todo, y hago un llamado a cada uno de ustedes. Y es el llamado que este domingo Dios hablaba a cada uno de nosotros. Y es un llamado a la conciencia. Usted y yo fuimos hechos libres. Usted y yo hacemos parte de los santos, de los redimidos, de los hijos de Dios. ¿Estamos andando como tal? ¿O estamos siendo conscientes del ataque continuo de Satanás? La guerra espiritual, recuerde, no es un domingo marchando alrededor de la iglesia o dentro de la iglesia. No, eso lo hizo Israel en Jericó. La guerra espiritual es un asunto a diario, enfrentando estas cosas que acabamos de ver. Esa es la lucha, esa es la guerra. Y la victoria se dará cuando, entendiendo todo esto, podamos contrarrestarlo, ponernos de pie, como dice la palabra, estar firmes, permaneciendo firmes ante cada ataque. Hay muchos más, claro que sí, pero sobre estos no vamos a caer. Mis amados, Dios mediante, seguiremos el próximo miércoles 17 de abril con la siguiente parte para pasar de aquí, ahora que ya conocemos al enemigo, sus estrategias, qué es lo que quiere, en qué terreno nos tiene, para ahora sí vestirnos de la armadura de cada una de las piezas y cómo es que se usan. Eso hace parte del entrenamiento. Mis amados hermanos, qué bendición compartir con ustedes todo este tiempo y sobre todo echar mano de este regalo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que tenemos en nosotros y del poder de nuestro Dios. Porque es lo que Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Amados, nos vemos este domingo, 6 de la mañana, estaremos saliendo de Bogotá. Les estaré comunicando por el grupo de Escuela de Siervos. Quiero hacerles un anuncio. Vamos a hacer una, un filtro de nuestro grupo de Escuela de Siervos, porque este grupo fue formado cuando estábamos hace como 10 años atrás, y todavía en la base de datos aparecen personas que ya no están con nosotros y se han agregado otros que curiosamente no sé por qué no están aquí. Entonces voy a crear un grupo que se llama Escuela de Siervos ICSAM, es decir, agregaremos el título de nuestra iglesia y allí estaré incluyéndolos, no lo extrañen, cuando vean que fuiste incluido en el grupo Escuela de Siervos ICSAM para hacer una depuración de nuestra base de datos para poder hacer más efectiva nuestra comunicación. Mis amados, prepárense. Cualquier inquietud que surja con respecto a nuestro viaje, ya saben, cualquier duda que se presente al respecto, ya saben, los que se van a bautizar, tranquilos. Alguien me preguntó, pastor, ¿y el curso? Tranquilos, allá ese día tendrán muy claro por qué razón es un mandato bíblico y qué es lo que pasa cuando obedecemos con este mandato del Señor. Mis amados, les bendigo en el nombre del Señor y, si Dios lo permite, por allí nos veremos. Bendiciones.